Esta historia comenzó temprano en la mañana en un pequeño café, donde una anciana negra solo quería disfrutar de una taza de café. Sin embargo, su encuentro con un camarero grosero, que se atrevió a negarle el servicio, sorprendió a todos los presentes. Nadie esperaba que el mismo Leonardo DiCaprio interviniera para defenderla. ¿Cómo terminó esta increíble historia? Mira hasta el final para descubrirlo. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de vidrio colorido de un pequeño café, bañando el interior con tonos cálidos de oro y naranja. El aire estaba impregnado del rico aroma del café recién hecho, mezclado con el delicado olor de los pasteles de vainilla y canela. Poco a poco, el café comenzó a llenarse con la multitud habitual de la mañana, algunos hojeaban periódicos, otros discutían animadamente sus planes para el día. Parecía una mañana tranquila y ordinaria. La señora Ruth Jones entró por la puerta. Aunque su figura era frágil, se movía con una dignidad tranquila. Llevaba un abrigo simple pero impecable y, en su mano, un bolso viejo con asas desgastadas. Su rostro, marcado por los años, mostraba las señales de una vida llena de trabajo y desafíos, pero en sus ojos todavía brillaba una chispa de confianza serena. Se acercó al mostrador, apoyándose ligeramente en un bastón de madera. Detrás del mostrador estaba un joven camarero, Brett, de unos 25 años. Su cabello rubio estaba cuidadosamente peinado, y su camisa blanca impecable y su delantal le daban una apariencia profesional. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en la señora Jones, un destello de algo frío, casi hostil, cruzó su rostro. Ruth vaciló un momento, mirando el menú. Sus movimientos eran pausados y deliberados. Para ella, este ritual matutino de pedir café y un muffin era un momento apreciado de paz en medio de las luchas diarias. Abrió la boca para hacer su pedido, pero de inmediato sintió el peso de la mirada del camarero que la oprimía. La habitación pareció enfriarse, como si su sola presencia hubiera drenado todo el calor. ¿Qué desea pedir? Su voz era brusca, impregnada de irritación, como si su mera presencia fuera un inconveniente. Ruth dio un paso adelante con una tímida sonrisa y dijo suavemente: «Una taza de café, por favor. Y un muffin, si tienen». Por un breve momento, el aire se llenó de tensión. El camarero la examinó de arriba abajo, claramente evaluándola. Parecía que buscaba un motivo para negarle el servicio y, tras unos segundos, su rostro se torció con desprecio. «Aquí no servimos ese tipo de cosas», dijo, con un tono cargado de desprecio. En ese momento, el tiempo pareció detenerse para Ruth. Sintió un calor subirle por el cuello. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuvo la compostura. Ruth sabía que no debía mostrar debilidad en tales situaciones, aunque por dentro sentía el profundo dolor de la humillación. El movimiento comenzó a su alrededor. Los clientes sentados en las mesas cercanas empezaron a mirar por encima de sus hombros. Un murmullo recorrió el café, amplificando la tensión en el aire. La mayoría no sabía cómo reaccionar, muchos habrían preferido ignorar lo que sucedía, pero la abierta muestra de desprecio del camarero era imposible de pasar por alto. La señora Jones permaneció inmóvil, sujetando con más fuerza el mango de su bastón. Se sentía pequeña y vulnerable, como si hubiera sido transportada a un tiempo en el que su infancia estuvo marcada por el peso opresivo de los prejuicios raciales. Sin embargo, ya no era la niña que podía ser intimidada o obligada a retroceder. Respiró hondo, mirando directamente a los ojos del camarero. Aunque sus manos temblaban ligeramente, había una determinación en su mirada que había ganado la admiración de muchos que habían cruzado su camino. Los segundos parecían alargarse hasta el infinito. Fuera de la ventana del café, los transeúntes continuaban su camino, ajenos a la pequeña pero significativa batalla por la dignidad que se desarrollaba dentro. El café quedó envuelto en un silencio opresivo. Incluso el zumbido rítmico de la máquina de café parecía amortiguado. Los clientes en las mesas contenían la respiración, cada uno tratando de entender la escena que se desarrollaba. La situación en el mostrador atraía todas las miradas,
como si una fuerza invisible obligara a todos a centrarse en la tensión que había tomado el control. La señora Ruth Jones seguía de pie en el mostrador. Su pequeña figura parecía solitaria, pero en su postura había una determinación inquebrantable. Su mano sujetaba con fuerza su bastón, y su rostro reflejaba una calma que solo proviene de haber soportado una vida larga y desafiante. Sin embargo, dentro de ella hervían las emociones. Sentía vergüenza, frustración y el familiar aguijón de la amargura al que se había acostumbrado con los años. Esto no era la primera vez. Cada incidente como este era como otra grieta en su corazón. Frente a ella, el camarero, Brett, estaba lleno de un sentido de malicia, oculto detrás de una máscara de indiferencia. Brett claramente se sentía poderoso en ese momento, disfrutando de la complicidad silenciosa de los que lo rodeaban. Se apoyaba en el mostrador, su postura exudaba desafío. Sin embargo, en su mirada había algo inquietante. Sabía que la tensión había alcanzado su punto máximo, y le gustaba. En ese momento, desde una mesa junto a la ventana, Leonardo DiCaprio, que hasta entonces había estado disfrutando tranquilamente de su café matutino, finalmente levantó la vista de su periódico. Estaba acostumbrado a ser observador, a estudiar a las personas, a analizar sus emociones y comportamientos. Pero lo que vio en el mostrador lo hizo detenerse. Una mujer mayor a la que le negaban el simple derecho a una taza de café. Un joven camarero irradiando desprecio y apatía. Una multitud que prefería mirar hacia otro lado para evitar el conflicto. La escena le recordó algo del pasado, tal vez historias que su madre le había contado sobre la injusticia, o momentos de libros que había leído sobre la lucha por la igualdad. Leonardo dobló su periódico con cuidado y colocó su taza de café sobre la mesa. Sus movimientos eran pausados, casi teatrales, pero llenos de determinación. Ajustó su gorra de béisbol, se recostó y lentamente se puso de pie. Su figura, aunque no particularmente imponente, inmediatamente llamó la atención. Había una confianza y una serenidad en su postura que hacía imposible no mirarlo. Un murmullo recorrió el café como una ola. Algunos clientes lo reconocieron, pero nadie se atrevió a decir su nombre en voz alta. Leonardo caminó entre las mesas como si la escena hubiera sido preparada para él. Sus gafas de sol oscuras reflejaban la luz que entraba por las ventanas, añadiendo un toque de dramatismo. Cuando se acercó al mostrador, se detuvo junto a la señora Jones. Podía sentir cómo la tensión en el aire se hacía más densa. Su corazón latía más rápido, pero externamente permanecía completamente tranquilo. Leonardo entendió instintivamente que cada gesto, cada palabra que pronunciara, no solo sería notada, sino también juzgada. La señora Jones, que hasta ese momento había estado mirando al mostrador, levantó la cabeza. En sus ojos había una mezcla de cansancio y gratitud. No esperaba que nadie, y mucho menos alguien tan famoso como Leonardo DiCaprio, se levantara para defenderla. El camarero, Brett, al ver quién estaba frente a él, se congeló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Su rostro se sonrojó y sus manos se cerraron en puños. Sentía que el control se le escapaba, y eso solo aumentaba su irritación. Mientras tanto, la tensión en el café se volvió casi tangible. Incluso aquellos que habían estado tratando de ignorar la escena ahora se dieron cuenta de que estaban presenciando algo significativo. Alguien sacó su teléfono discretamente para grabar el momento, sintiendo su importancia. Leonardo se inclinó ligeramente hacia la señora Jones para asegurarse de que estuviera bien. Luego, su mirada se deslizó hacia Brett. Había algo en su mirada que hizo que el camarero se sintiera visiblemente incómodo. Era como si lo estuvieran viendo a través de su fachada, penetrando la máscara de confianza que había construido. En ese momento, el gerente del café salió de la trastienda. Un hombre alto con el cabello peinado hacia atrás y un traje impecable, se movía rápidamente, su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación por retomar el control de la situación. Miró a Brett, a Leonardo y luego a la señora Jones, como tratando de comprender cómo había escalado todo esto.
pero ni siquiera su presencia podía disipar la tensión que flotaba en el aire. Todos sabían que este era un momento decisivo, que las acciones de cada persona determinarían cómo terminaría todo. Cada segundo se estiraba hacia la eternidad, cada respiración, cada mirada se convertía en parte de este drama en desarrollo. Esto era más que una simple mañana en un café. Era un momento de verdad. El silencio en el café era tenso, como una cuerda estirada a punto de romperse. Todas las miradas estaban fijas en las tres figuras, la señora Jones, Leonardo DiCaprio y el camarero, Brett. El espacio entre ellos estaba cargado de tensión, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y denso. Brett, sintiendo el peso de las miradas de los clientes, especialmente el intenso y penetrante de Leonardo, se enderezó. Sus manos aún temblaban, pero hacía todo lo posible por mantener una apariencia de confianza. Era esa extraña mezcla de vulnerabilidad y desafío que traiciona a una persona arrinconada e insegura. El gerente del café se acercó al mostrador, sus pasos sonaban especialmente fuertes en el opresivo silencio. Se detuvo junto a Brett, lanzándole una mirada significativa y severa. Era evidente que comprendió al instante que el camarero era la fuente del problema. Pero la situación ya había pasado de ser un simple conflicto interno. Se había convertido en un espectáculo público, con las caras de los clientes mirando con interés tenso, ansiosos por ver qué ocurriría a continuación. Leonardo estaba de pie, tranquilo, con la cabeza ligeramente inclinada para observar tanto a Brett como al gerente. Su postura no era amenazante, pero su mera presencia parecía mantener a todo el salón en un estado de expectación. Sus gafas de sol oscuras ocultaban sus ojos, pero su lenguaje corporal irradiaba seguridad y determinación para actuar. La señora Jones, todavía de pie junto a él, trataba de ordenar sus pensamientos. Su corazón latía con fuerza, pero en lugar de miedo, comenzó a sentir algo nuevo, alivio e incluso un toque de orgullo. Ya no estaba sola, y esa realización le daba fuerza. De repente, Brett habló, su voz tensa y cargada de irritación, tratando de tomar el control de la situación. Esto es solo un malentendido, dijo, con un tono defensivo. Solo estoy siguiendo la política del café. El gerente se giró hacia él, su rostro endurecido. Parecía estar calculando cómo resolver mejor la situación. ¿Política? La voz de Leonardo cortó el aire. Era tranquila, pero cada palabra llevaba un desafío sutil. ¿Debo haberme perdido la parte donde la política de este café prohíbe servir a las mujeres mayores, o es más bien una interpretación personal? Las palabras de Leonardo quedaron suspendidas en el aire, y por un momento, nadie se movió. Incluso el gerente parecía sorprendido. Brett apretó la mandíbula. Sabía que había perdido el control de la situación por completo. Miró rápidamente al gerente, buscando apoyo, pero este permanecía en silencio, claramente ocupado pensando en cómo salvar el desastre que se avecinaba. Desde una mesa cercana, alguien susurró en voz alta. ¿Es Leonardo DiCaprio? Las palabras, pronunciadas casi de forma involuntaria, rompieron el silencio. De repente, el café estalló en murmullos. La gente empezó a sacar sus teléfonos, grabando lo que claramente se estaba convirtiendo en un momento viral. El gerente, al darse cuenta de que la atención no solo estaba en el conflicto, sino también en la celebridad, finalmente decidió intervenir. Mis más sinceras disculpas, señora, comenzó, su voz excesivamente cortés, impregnada de una cortesía artificial. Todo esto es un malentendido. Por favor, permítanos arreglar la situación. Se giró hacia Brett y le susurró con dureza. A la cocina. Ahora. Brett dudó, pero al encontrarse con la severa mirada del gerente, se marchó a regañadientes, sus pasos resonaban fuertes y desiguales, como si estuviera listo para golpear el suelo con cada zancada. Tomando el control de la situación, el gerente volvió a mirar a la señora Jones. Lamentamos profundamente lo ocurrido, dijo, evitando cuidadosamente mirar a Leonardo. Nos gustaría ofrecerle un café y un muffin por cuenta de la casa. La señora Jones lo miró,
sus ojos brillando con una fuerza tranquila. No dijo nada, pero su expresión hablaba por sí sola, no necesitaba un gesto de caridad. Su orgullo y dignidad valían mucho más que eso. Leonardo, notando su reacción, habló suavemente pero con firmeza. No se trata de un café gratis. Se trata de respeto. Y el respeto no se puede vender ni regalar. O lo tienes, o no lo tienes. Sus palabras parecieron sacudir a todos en el café. La gente comenzó a darse cuenta de que estaban presenciando algo mucho más importante que un simple conflicto en un café. Este era un momento que los hacía reflexionar sobre cómo se trataban unos a otros y sobre la importancia del respeto humano básico. El gerente asintió con torpeza, claramente inseguro de cómo responder. Hizo un gesto al barista para que preparara el pedido de la señora Jones de inmediato y se retiró a la trastienda, dejando a Leonardo y a la señora Jones en el mostrador. La señora Jones miró a Leonardo. Su rostro, antes tenso, ahora mostraba gratitud. Le dio una pequeña inclinación de cabeza, un gesto que decía, gracias por estar a mi lado. A medida que la tensión en el café comenzaba a disiparse, el aire parecía cargado con los ecos de lo que acababa de ocurrir. Los clientes, aunque intentaban volver a sus rutinas, de vez en cuando lanzaban miradas hacia la señora Jones y Leonardo. Muchos de ellos, tal vez, no podían evitar sentirse culpables por su silencio. La señora Jones, a pesar de su cansancio, se mantenía con dignidad. Se sentó en una mesa en la esquina, colocando cuidadosamente su bastón a su lado. Su mirada, fija en la taza de café frente a ella, estaba perdida en la distancia, como si estuviera regresando a un pasado lleno de incontables encuentros con la injusticia. Su vida había estado llena de esos momentos. Nació y creció en un pequeño pueblo del sur durante una época en la que la segregación no solo era una realidad, sino también la ley. Incluso de niña, aprendió que tendría que luchar por su lugar en un mundo que a menudo la rechazaba simplemente por el color de su piel. Su madre, que trabajaba como limpiadora en la escuela local, siempre le recordaba que el mundo era cruel, pero que eso no era una excusa para agachar la cabeza. Su padre, un trabajador agrícola, le enseñó a mantenerse erguida, incluso cuando las miradas de los demás ardían con desprecio. Estas lecciones le habían ayudado a resistir. Sin embargo, cada nueva humillación dejaba su huella. Recordaba la tienda de comestibles donde ella y su madre esperaron para ser atendidas, invisibles para la cajera hasta que cada cliente blanco había recibido lo suyo. Recordaba sus años escolares, donde la sentaban aparte de los otros niños, y las miradas de sus maestros transmitían que su presencia era una carga. Ahora, décadas después, todavía enfrentaba las mismas indignidades. El mundo había cambiado, por supuesto, la gente era más cautelosa con sus palabras, pero sus acciones y miradas seguían diciendo mucho. El incidente en este café no era nuevo para ella, pero cada vez que sucedía, dolía igual, como si reabriera una vieja herida. Miró sus manos descansando sobre la mesa. Habían vivido tanto, trabajo duro, lucha, lágrimas y momentos de alegría. Contaban su historia mejor que las palabras. Su vida había sido un testimonio de resistencia, y en los momentos en que el dolor parecía insoportable, se recordaba a sí misma, todavía estaba aquí. Había soportado. Sentado a su lado, Leonardo la observaba atentamente. Permaneció en silencio, pero su presencia parecía transmitir comprensión. En ese momento, estaban juntos en el rincón tranquilo del café, el aire a su alrededor lleno de historias y recuerdos. Para la señora Jones, este día se convirtió en otro recordatorio de que la lucha estaba lejos de terminar, pero su fuerza y dignidad permanecían intactas. Levantó la mirada y observó el salón, donde la gente seguía mirándola. En sus ojos, no solo vio curiosidad, sino quizás una chispa de comprensión. El café volvió a quedarse en silencio, pero esta vez era un silencio diferente. No era opresivo ni tenso, sino reflexivo y casi reverente. Los clientes, aunque lentamente regresaban a sus asientos, ya no evitaban mirar. En cambio, observaban con atención, absorbiendo cada detalle de lo que estaba ocurriendo,
conscientes de que habían sido testigos de algo mucho más significativo que un simple conflicto matutino. La señora Jones se levantó lentamente de su asiento. Sus movimientos eran deliberados, pero había algo majestuoso en ellos. Tomó su bastón, miró a su alrededor y, al encontrarse con las miradas de algunos clientes, notó algo raro, un respeto genuino. La gente no apartaba la mirada porque no quisiera verla, sino porque de repente sentían el peso de su silencio y su inacción. El gerente del café volvió al mostrador, sosteniendo una bandeja con su café y su muffin. Su expresión era una mezcla de culpa y vergüenza, y su voz temblaba al hablar. Lamento mucho todo lo ocurrido, señora. La señora Jones lo miró por un momento. Su mirada no mostraba enojo, solo un cansancio tranquilo y la comprensión de que este hombre era una pieza en un sistema que ella despreciaba, pero no lo culpaba personalmente. Asintió ligeramente para reconocer su disculpa, pero su expresión lo decía claramente: esto no era un perdón, era una oportunidad para el cambio. Leonardo estaba de pie cerca, observándola en silencio. Entendía que su papel en este momento era menos significativo de lo que podría parecer. La verdadera heroína era la señora Jones, una mujer que había soportado tanto y seguía intacta. De repente, alguien en una mesa cercana comenzó a aplaudir. El sonido rompió el silencio, atrayendo la atención de todos. Más aplausos siguieron, y luego más. En cuestión de segundos, el café se llenó de aplausos. La gente estaba aplaudiendo a la señora Jones, por su resistencia, por su dignidad tranquila. La señora Jones se detuvo por un momento, sin esperar tal respuesta. Miró alrededor del salón, sus labios temblaron como si quisiera decir algo, pero en lugar de eso, simplemente asintió, reconociendo su gesto. Para ella, era a la vez conmovedor y desconocido. Leonardo dio un paso adelante, con la intención de ayudarla con la bandeja, pero ella negó suavemente con la cabeza. Gracias, pero puedo sola, dijo en voz baja. Caminó hacia la puerta, sus pasos eran lentos pero firmes. Los aplausos continuaron hasta que desapareció de la vista. Parecía que su partida había dejado algo indeleble en el aire, una presencia que no se podía borrar. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el café quedó en pausa. La gente se miraba entre sí, como esperando que alguien dijera algo profundo, algo que pudiera capturar las emociones que todos sentían. Pero nadie habló. No había palabras, solo silencio y reflexión. Leonardo, aún de pie junto al mostrador, se volvió hacia el gerente. Su rostro, usualmente tranquilo, ahora estaba serio. Necesitarán más que una disculpa para cambiar este lugar, dijo, su voz baja pero lo suficientemente clara para que todos la escucharan. El gerente asintió en silencio, consciente de que el problema frente a él no se trataba solo de su reputación, sino de la necesidad de una transformación real. Para todos los presentes, este día marcó un nuevo comienzo. Para la señora Jones, fue otro testimonio de su fuerza. Para Leonardo, un recordatorio de que incluso su fama podía servir para causas significativas. Y para los demás, una lección sobre la importancia de no quedarse al margen cuando la injusticia ocurre cerca. Afuera del café, la señora Jones se detuvo por un momento, inhalando el aire fresco de la mañana y mirando por encima del hombro. Sabía que su vida no sería más fácil debido a este incidente. Pero sentía que algo, por pequeño que fuera, había comenzado a cambiar. Quizás las personas dentro habían cambiado, aunque solo un poco. Sonrió para sí misma, tomando el café que ya no era solo una bebida, sino un símbolo de su victoria, y comenzó a caminar hacia su casa. Sus pasos eran firmes, seguros, y con cada uno de ellos, el mundo parecía un poco más brillante. Esta historia es mucho más que un relato sobre una injusticia en un pequeño café. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más ordinarios de nuestras vidas, a menudo nos enfrentamos a una elección: guardar silencio o levantarnos contra lo que está mal. La señora Jones encarna a una generación de personas que han soportado el dolor, la humillación y una larga lucha por el derecho a ser escuchadas.
Su resistencia y dignidad muestran que, incluso frente a la injusticia, se puede mantener la fuerza interior y no permitir que las circunstancias destruyan el equilibrio personal. No levantó la voz ni buscó compasión. Sus armas fueron su confianza y las lecciones de un pasado que le enseñó algo vital: nunca rendirse. Leonardo DiCaprio, por su parte, demostró que la fama y el éxito no eximen a una persona de la responsabilidad de ser humano. Su intervención se convirtió en un ejemplo de cómo un solo acto sencillo puede cambiar el curso de los acontecimientos e inspirar a otros a tomar una posición. No solo defendió a una mujer, mostró el poder de la influencia social, recordándole a todos los presentes que la indiferencia alimenta la injusticia. Y, finalmente, los clientes del café. Aquellos que al principio observaron el conflicto en silencio, finalmente comenzaron a aplaudir. Esto simboliza una lección importante: la indiferencia es una elección que fortalece la discriminación y el mal. Sin embargo, incluso el más pequeño reconocimiento puede ser el primer paso hacia el cambio. Sus aplausos no fueron solo un reconocimiento a la señora Jones, fueron un ajuste de cuentas interno, una aceptación tardía de su propia responsabilidad. Esta historia nos enseña a ser más atentos al mundo que nos rodea. La injusticia a menudo se manifiesta en pequeños momentos, en encuentros fugaces que pueden pasar desapercibidos fácilmente. Pero cada uno de esos momentos es una oportunidad para actuar. Nos recuerda que cada voz importa. No necesitas ser un actor famoso para intervenir, y no necesitas ser la víctima para comprender el dolor de alguien más. Es suficiente ser una persona capaz de reconocer el sufrimiento de otro y dispuesta a hablar cuando los demás guardan silencio. Y lo más importante, esta historia nos deja con esperanza. Esperanza de que el cambio es posible, de que cada uno de nosotros tiene el poder no solo de enfrentar la injusticia, sino también de inspirar a otros a ser mejores. El mundo no cambiará en un día, pero cada chispa, cada historia como esta, lo hace un poco más brillante.